Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de su podcast favorito de cine, Los Cinecluberos, un espacio en podcast y video donde en cada capítulo sus servidores Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez comentamos estrenos de cartelera, en streaming, eventos cinematográficos, de vez en cuando también hablamos de música, pero bueno, en esta ocasión Luis nos va a comentar de qué va a tratar el episodio. Pues ahora sí, la película que hemos estado ya anticipando que vamos a discutir en este espacio desde hace un rato, una de las películas de terror más esperadas de este año, de las más polémicas, nada más y menos que Terrifier 3, la tercera o técnicamente cuarta entrega de esta saga creada por Damien Leone, que pues ya sabemos que nos presentó a el villano Art the Clown. Y pues Emilio nos va a contar de qué se trata y su opinión. Pues antes que nada, yo solo diría que sí, es la tercera, porque All Hallows Eve está fuera del canon de Terrifier. No lo sé, ¿eh? Sí Ahorita lo está discutiremos fuera, eso. Ahorita lo discutimos sí porque... está fuera, porque ahora Ahorita lo sí discutimos. que sí hay una historia que se está contando en las tres Terrifiers, que bueno, casi que por ahí podría empezar, o sea, em, esta es la tercera película de la trilogía de Terrifier, de la hasta ahora trilogía, porque ya se anunció que ya se está realizando la cuarta, donde pues particularmente se nos presentaba a un payaso tenebroso llamado Art, que salía de la nada y se ponía a asesinar a sus víctimas en Halloween, ¿no? En la primera película eran a dos chavas que iban saliendo de una fiesta. En la segunda película era particularmente a una chica llamada Siena, interpretada por Lauren Lavera, y este payaso pues se ponía a hostigar tanto a Siena, a sus amigas y a su familia. Y en esta tercera película es pues, continuación directa de esta segunda. Ocurre 5 años después de que Siena sobreviva a Art el payaso, después de haber perdido a su madre y a sus amigas y solo haberse quedado con su hermano. Ella tiene que meterse a rehabilitación psiquiátrica. Y la película está ambientada particularmente en las fiestas navideñas, ¿no? Cuando ella sale de rehabilitación y va a pasar fiestas con su tía, con su tía Jessica, y pues su hermano ya estudia en la universidad, Jonathan, y pues cuando todo parece dicha y felicidad y que van a pasar una Navidad feliz y amena, que es lo que claramente Siena necesita, pues lamentablemente, para bien o para mal, regresa Arte el payaso, de que, pues, insisto, siendo continuación segunda de la directa, si no te saliste luego que empezaron los créditos, podías ver que Arte el payaso ya estaba regresando eh, en el instituto psiquiátrico donde particularmente se encuentra Victoria, bueno, donde se encontraba Victoria, que ella es la sobreviviente de la primera película. Entonces, insisto, en realidad sí hay una historia que se cuenta dentro de las tres Terrifiers. Pero el punto es de que, pues, Arte el payaso está de vuelta y viene con más ganas de fastidiar y de asesinar a víctimas. ¿Qué me ha parecido esta película? Pues la verdad es que yo estoy muy feliz con ella, aunque suena extraño decirlo siendo una película tan sangrienta y desagradable. Que bueno, también cabe empezar por ahí, ¿no? Es una película que causa, creo que ambivalencia, porque pues sí, no, esto para nada es una muestra de buen gusto, ni de una película donde todos se la vayan a pasar bien. Claramente esta película está eh, destinada a cierto nicho y es un nicho que pues le gusta el cine gore, le gusta ver tripas, que le gusta ver sangre. Y pues para quien me conozca, obviamente yo soy ese nicho. Y pues dale, o sea, creo que el cine de terror es algo muy interesante. El cine de terror gore o splatter o slasher es una onda que ya hemos hablado unas cuantas aquí en este podcast, ¿no? Particularmente también hablamos del anterior Terrifier. Pero pues sí, es una cosa muy interesante porque yo creo que es un cine que está hecho meramente para divertirse. O sea, sí.
Y yo sí creo que hay de cine a cine, hay cine para meditar de ciertos temas, hay cines para denuncia social, hay cierto cine para hablar de ciertas estéticas, para incursionar en ciertas experimentaciones. Pero yo creo que también hay un cierto cine que está hecho para divertirse. Y yo creo que ese particularmente son las películas de terror. Más es las que se presentan en este tipo de envase, ¿no? Particularmente la serie B también. Entonces, pues sí, o sea, pues, particularmente en México existen dos grandes festivales de cine de terror, como el Macabro y el Ujú. Mórbido. Y yo creo que uno tiene que aprovechar para neta ir a ver cine divertido. O sea, sí, no ir a ver que la película que va a estar nominada al Oscar o la película que está hablando del tema social importante, es ir a ver cine divertido. Sin embargo, Ujú. pues obviamente creo que hay un estándar de producción, pues sí, un estándar de calidad en este tipo de películas y casi siempre es malo y el estándar de producción básico o económico, pues obviamente muchas veces le va bien a este tipo de películas, pero yo en el episodio de In a Violent Nature, de Naturaleza Violenta, mencionaba que yo siento que hay una línea de películas que están dignificando al slasher. Y por ende yo diría que sí, el slasher está teniendo una época, una pequeña Sí. época dorada. Yo ya decía de La Daga en el Corazón, de la franquicia de X, de In a Violent Nature a mi gusto. Y Terrifier, pues viene a ser un estandarte claro de esto, ¿no? Ujú. Y yo sí creo que las tres películas de Terrifier, o incluso aquí sí diría todas las películas que engloban a Arte el Payaso, porque pues, All Hallows Eve, aunque yo digo que no es parte de la trilogía, pues obviamente entra dentro de este imaginario que es Arte el Payaso. Pues sí son películas que vienen a dignificar el splatter. Ujú. Y sí digo a dignificar porque son películas que vienen a meramente a hacer eso, películas de splatter íntegras que digan, esto se trata de generar muertes de lo más desagradables posibles, pero lo vamos a hacer con ingenio, con rigor y con oficio. O sea, Ujú. si yo, hablando particularmente de Terrifier 3, en todas las escenas gore y violentas yo veía oficio y cariño al oficio. Damien Leone es como creo que ya lo habíamos comentado en Terrifier 2, es un tipo que viene de hacer maquillaje y Sí. efectos prácticos. De ahí surge Terrifier. Y yo viendo todas y volviéndolas a ver, porque sí me las eché de nuevo para ver esta tercera, neta, todas me dejaron boquiabierto. O sea, todas tienen un grado de sofisticación a la hora de realizar escenas gore que es de ver para creer. Pero esta tercera sube la apuesta, como ya viene siendo un poco tradición en esta trilogía. Cada película tiene cosas más ambiciosas que la anterior. Ujú. Y aquí sí hay, pues diría unas cuantas, pero en realidad todas las secuencias de violencia y de sangre son una cosa magnífica. Entonces, yo ahí sí que sí doy las palmas a esta película. De verdad creo que es una cosa excelentemente hecha, que no necesariamente hay que justificarla como de es mal cine. No, yo creo que cuando está hecho con este grado de, pues ya dije, sofisticación, yo sí digo que ya entra en una liga diferente. Igual que las otras películas de slasher y splatter que ya mencioné previamente. Entonces, de verdad que uno empieza a ver Terrifier 3 y ya la fotografía, o sea, Sí. salta la belleza, ese grano, esa oscuridad, Ujú. de, de ese color. O sea, es una cosa para mi gusto increíble. Las payasadas que hace David Howard Thornton en esta película también hay que aplaudirlas. O sea, creo que ya hemos discutido también en otros episodios cómo la comedia pura física es muy cinematográfica y Art the Clown es pura comedia física, es pura comedia y también terror.
físico. Entonces, la verdad es que ahí también es una cosa genial, eh, todas las graciosadas que hace Arte en esta película. Y ya nomás para acabar este primer comentario, nomás decir que, insisto, cuando uno ve las tres Terrifiers, o sea, pareciera que la primera Terrifier era una película medio por su onda y ya en la segunda empezaba la historia, pero ya viéndolas de corrido y ya viendo particularmente qué pasa con el personaje de Victoria en esta tercera, Ujú. queda claro que sí se está contando una historia general en esta trilogía y particularmente esta tercera es un paso muy interesante en esta historia general, particularmente por el final, por el desenlace, que no voy a contar qué pasa, pero el desenlace ya es una carta de intención de esto ya se va para otro lado y yo sí Sí. hasta me atrevería a compararlo un poco con el final de Evil Dead 2, que Ah, el claro. final de Evil Dead 2 justamente era ese paso a esto ya se fue para otro lado, algo Ujú. así pasa en Terrifier 3. Y también esto yo lo comentaba en la segunda. Era muy interesante cómo había fugas hacia un tipo de cine fantástico. Sí. Por ejemplo, cuando esta Siena se disfraza de ángel combativo en la segunda, se va un poco a la ópera rock, casi casi. Ujú. Y aquí pasa algo muy similar en el final de esta tercera. Entonces, pues vamos a tener Terrifier para rato y eso me da gusto porque ya Damien Leone ha corroborado que este es un tipo que en cada película sube la apuesta y él hace una verdadera búsqueda por hacer escenas por ingeniosas. Entonces, yo estoy feliz que tengamos Terrifier para rato y la verdad, qué buena película. Qué buena película. La tienes que ver si te gusta pues, el terror o el gore. Entonces, ahí empiezo, Luis. No sé tú qué quieras comentar. Pues yo diría que qué asco de película, en el mejor sentido, porque de verdad que sí, qué maldito asco esta película. Yo me acuerdo cuando fuimos a ver la segunda, justamente en el Mórbido, hace 2 años, y yo acababa de ver la primera esa noche, bueno, la noche anterior, y te dije, o sea, no mames, si la segunda es peor que la primera en cuanto a violencia, creo que no la voy a aguantar. Y en efecto, o sea, la primera vez que vi Terrifier 2 y fue como de, no mames, o sea, esto ya para mí está cruzando límites que ni siquiera sabía que tenía. Entonces, obviamente, el hecho de que fuera a salir una Terrifier 3 y que justamente la promesa era, vamos a ir más lejos, yo sí tenía miedo, la verdad es que yo sí tenía miedo de pues, ver qué significaba eso, ¿no? ¿Qué significa llegar más lejos? ¿Qué más se puede hacer aparte de lo que ya se hizo en la segunda? Y sí, tengo que decir que creo que a mí lo que me gusta de estas películas es justamente cómo me ponen esos sentimientos conflictivos, ¿no? O sea, es una película en la que me divierto muchísimo, o sea, es muy divertida, pero sí hay puntos en los que yo ya decía, ya, por favor, que esto se acabe, o sea, ya para el tercer acto yo ya decía, no, sí hay un pedazo ahí, una muerte que yo sí dije, no, esto ya, ya es mucho. Una muerte que incluye ratas y que no, o sea, ahí sí Sí, está estuve horrible. a... Qué bueno que no estaba comiendo. O sea, agradecí no haber comido nada en ese momento, porque creo que sí, ya sé que se exagera mucho de que, ay, que la gente vomitó y no sé qué, pero creo que se me pudo haber pasado. Y lo bueno es que nos dieron bolsitas para el vómito, que todavía tengo por ahí guardadas. Pero bueno, o sea, me gusta que una película cause esas tipos de sensaciones conflictivas, ¿no? O sea, por un lado te quieres reír, por otro te da miedo, por otro te da asco, de repente sí es triste, o sea, es una película que para mí lo tiene todo. Y eso me molesta un poco de que muchas de las críticas de esta saga viene de que, es que no tiene nada de historia, es pura matanza a lo estúpido y no sé qué. Y es como de, bro, ¿neta has visto una película de Terrifier? O sea, creo que yo diría que una de mis quejas, al menos con, no sé si tanto la primera, pero sí con la segunda, es que de repente tiene mucha historia, de repente tiene mucha carga
de trama y que se pudo haber condensado mejor. Y es como de, o sea, esto no es matanza a lo estúpido porque, o sea, hay grandes espacios que se dedican a desarrollar a los personajes y tiene historia, tiene todo. Se me hace una queja, pues sí, tonta. Entonces aquí yo sí siento que es por eso una película que lo tiene todo. O sea, tiene personajes, tiene lo que se llama lore, o sea, la historia detrás, el universo, eh, tiene iconicidad. O sea, es una cosa que siento que sí, ya no había nacido una saga de terror con ese nivel, justo de iconicidad, como el de Terrifier. Yo creo que desde Scream, probablemente, porque de ahí en adelante, pues han sido en parte remakes y reboots. O sea, no hemos tenido como justamente una saga de terror nueva que se levante al nivel de estos personajes como Jason, como Freddy, Michael Myers. O sea, ahorita sonará que podemos estarnos yendo muy lejos, pero o sea, con esta película para mí me queda claro que Art the Clown, o sea, o sea, ya es de los grandes villanos del cine de terror. O sea, quien me diga que no, si es como de, bro, no entiendo qué más quieres que haga, qué más quieres que tenga. Aquí este es un villano con personalidad, de las mejores que hay. O sea, es justo como lo decías, ¿no? Es alguien que es divertido, es pura comedia, pero es unas cosas horrendas que vuelvo, o sea, es muy conflictivo. Me divierte ver a Arte Clown, pero al mismo tiempo digo, Dios mío, o sea, ya por favor maten a este sujeto. Eh, entonces, para mí, o sea, es muchas cosas. Con Terrifier 3 me quedan claro muchas cosas. Que esta saga, bueno, eso, o sea, es una saga que lo tiene todo. Tiene todo y se va a quedar en la mente de las personas porque trae más emociones que simplemente causar asco y causar sustos. O sea, es algo más sentimental, eh, más empático, se puede decir, que sí, que simplemente ser una cosa ahí de gore que pues es que le falta mucho a ese tipo de películas, ¿no? O sea, vemos películas como Saw y todo esto. Ah, mira, fíjate, creo que no era Scream la última saga como icónica, creo que es Saw, porque sí, esa ya es del siglo XXI. Puede Eh, ser, puede ser. pero sí, o sea, ya para dejar como de dar vueltas, o sea, Terrifier 3 para mí, sí, consolida la saga de Terrifier como una cosa que se va a quedar en la cultura popular. O sea, no tengo quejas porque la película es lo que quiere ser. Es una película muchísimo más segura que las pasadas. O sea, las pasadas tenían sus limitaciones. Leone como que lograba superarlas, pero de repente sí, pues sí, ya no sé si llamaba la atención, más bien como que sí resaltaba pues la falta de recursos, ¿no? Creo que hicieron lo mejor que se podía, pero ya viendo Terrifier 3 a comparación, se nota que es aquí a donde quería llegar, ¿no? O sea, obviamente no tenía los recursos, no tenía el equipo para hacer lo que está haciendo aquí. Por fin ya llegó y, y va para más. Justamente va para más y eso, no sé, vuelvo a lo mismo, me da miedo, pero me emociona muchísimo porque creo que sí, más allá de que qué tanto vaya a escalar la violencia para la siguiente, a mí sí me interesa mucho ver pues qué sigue en esta historia, ¿no? Porque yo sí siento pues apego en especial a Siena y a otros personajes que pues no se puede decir qué pasa con ellos, pero pues sí, o sea, quiero saber qué sigue con esta película, bueno, con esta saga, pero por lo mientras Terrifier 3, o sea, qué joya nos acaban de dar. Creo que empezando con esto de de la ambivalencia de emociones, sí es algo que me faltó mencionar. A mí también esta película, aunque obviamente me divertí mucho, también sí tiene cosas muy angustiantes y muy feas. De hecho, por eso sí es una película perturbadora, porque aparte de que Art the Clown sí es es, es un, estoy pensando en el término para no decir una grosería. Es un desalmado, o sea, es un maldito. Sí, Eh, Él tiene un grado, pues sí, de juego,
a la hora de acercarse a sus víctimas que hace que sea una cosa muy, pues sí, también como comedia, como bufonesca. O sea, Ujú. pues sí, ahora sí que Art sí es un clown, tal cual, es un clown de la comedia del arte. Sí. Y ese grado de extrañeza que hay en esta película, de esas emociones que te provoca ver a Art the Clown hacer lo que hace, es lo que siento que es la que lo termina de volver verdaderamente esto una película artística, porque es una película donde sus escenas tienen una naturaleza específica, muy difícil de describir, pero sí hay una naturaleza específica, que es este payaso llega con las víctimas, juega con ellas, interactúa con Ujú. ellas, hace que se molesten, muy a lo Sí. Funny Games, de hecho, y ya Ujú. una vez que provoca que se molesten, órale, aquí te va una muerte fea. Entonces, eso es algo que me interesa mucho del grado de arte que tiene para mi gusto Terrifier. Y lo que para mi gusto termina de volverla, pues sí, una muy buena película, pues es también esta naturaleza que tiene el universo, que es un universo raro porque Ujú. cuando uno empieza a ver Terrifier 1 pareciera que es una película, digamos, realista, Sí, es realista. de un payaso que nada más persigue unas chavas. Pero, por ejemplo, ya en la segunda, bueno, el hecho de que Art haya muerto en la uno y en la 2 y siempre reviva, eso obviamente ya tiene una cuestión sobrenatural, ¿no? Pero, por ejemplo, en Sí. la segunda queda claro que Sienna tiene como cierta conexión con este personaje, ella puede Ujú. ver cosas que otras personas no. Entonces, pues sí, hay un lore. Que de hecho, por eso yo sí diría, bueno, si quieres ver Terrifier 3 y no has visto las otras dos, está bien, pero yo sí te diría, sí trata de verlas, o sea, Sí. porque, insisto, sí hay una historia, o sea, Es sí, muy continuo, sí. y aparte, insisto, está, por ejemplo, de la primera película, aquí está el personaje de Victoria. De la Ujú. segunda película es importante lo del padre de Sienna, lo de Ujú. su familia, y obviamente todo el daño que ya le ha hecho Art. Entonces, o sea, hay un grado extraño de la naturaleza que tiene este universo, que es un poco sobrenatural y a la vez místico. Que bueno, esta película como está ambientada en Navidad, también Ujú. particularmente en el desenlace hay unas cosas ahí un poco ya casi que hasta bíblicas. Sí. Entonces, eso es algo que por eso yo también aplaudo mucho de Terrifier como franquicia, porque, o sea, no solo es que jueguen con el gore, sino que sí están creando un universo que está muy interesante, que ya hasta raya en el cómic, o sea, raya Sí. en algo que es muy particular. Yo creo que Art the Clown ya se había consolidado como personaje icónico del terror casi que desde la primera película, porque ya desde esa primera película ya estaba en varias listas Ujú. como de personajes raros, de personajes perturbadores. Pero yo sí creo que estas dos películas han ampliado esta historia que nos cuentan las películas de Terrifier de una manera insospechada. Ahora sí que en cuanto al grado de repulsión que tiene esta película, que es algo que creo que ya todos han comentado, Ujú. sí, en efecto, esta es la peor, la más cruel de las tres películas de Terrifier. De hecho, yo la fui a ver con un amigo que no ha visto las otras dos justamente y me dijo, no, fue demasiado para mí. Y ya yo le dije como de, pues ya para ti va a ser bien fácil pasarte a las otras dos porque neta Sí, porque son es menos. más leves. Que digo, Ujú. de todos modos, obviamente tienen su grado de shock y su grado de sorpresa. Particularmente, si yo me quedara con cuál es el momento más perturbador que para mí tiene Art the Clown, es la primera película donde él tratando de espantar a Victoria justamente, eh, pues se pone el cuerpo encima de una de las Ah, personas que sí. mató y esa escena es así para mí, así es muy fea, es muy perturbadora. Entonces, conté que ya las había visto, volverlas a ver si fue así como de, ay, volvían a brincar cosas muy, muy heavies, ¿no? Eh, y en cuanto a esto de que hay más historia en estas siguientes películas, o sea, bueno, yo cuando me acuerdo que la segunda sí se me había hecho un poquito larga la primera vez que la vi, pero ahorita que la volví a ver, la verdad sí dije, órale, pues la verdad siento que es una película que es muy directo al grano. Lo que sí es que la tercera es todavía más directa al grano, o sea, Sí.
Yo, de hecho, hasta cuando ya estábamos en el desenlace, yo sí estaba como de, ah, no manches, que ya va a acabar. Sí, Y sí, o sea, sí o sea, llegamos muy dura de más de repente. 2 horas, pero yo la sentí rápida. Ujú. Entonces, sí es, no sabría ahí adjudicar por qué, porque sí, o sea, aunque sí hay una historia y está bien contada, pues tampoco es Sigmund Bergman, ¿no? Pero, o sea, sí, Ujú. estas películas tienen algo que sí es como de que se me van rápido, que bueno, creo que tiene que ver con el grado de diversión, ¿no? Sí. Em, pero sí, o sea, que es algo que me ha pasado con esta trilogía, tanto pues ya viéndola de corrido. Y particularmente también esta tercera tiene algo que no tienen las otras dos, que creo que esto es casi que tema de debate, pero sí de pronto creo que las escenas que más me impactaron, aunque sí la más impactante es la de las ratas, pero las otras que más me impactaron siento que tienen un grado muy sórdido, que ya de plano asemejan incidentes reales. O sea, de plano Ah, sí. aquí ya Arte el Payaso llega a ser atentados o, Sí. o tiroteos. O sea, eso a mí se me hizo así como de, ay, cabrón. O sea, ya está muy Ujú. gacho. Pero yo creo que, pues sí, la trilogía de Terrifier como que se ha ido ganando ese permiso de hacia dónde puede llevar la violencia, que ahí también, a mi gusto, hay cierta experimentación. Yo no creo que Ujú. Damien Leone lo tenga tan claro, pero yo sí creo que hay esa experimentación de, a ver, voy a empujar un poquito más. Y bueno, de ese poquito en poquito, la película de Terrifier 3 yo creo que sí la podría considerar de las películas más perturbadoras que yo he visto, porque sí tiene cosas muy heavies. De hecho, aquí en México es clasificación D, De. y yo sí la avalo. O sea, yo sí Sí. diría, esto sí es clasificación D, o sea, está de mucho cuidado. Y esa es otra cosa que hace que a mí me entusiasme mucho Terrifier 3. Es una película gore perturbadora que está teniendo una distribución normal de una película. Sí, amplia. Y la verdad es que yo no lo hubiera podido esperar. O sea, siendo que esta película sí la podríamos emparentar con El Cien Pies Humano o con A Serbian Ujú. Film. Y esas dos películas ni de chiste hubiéramos pensado que se hubieran podido ver en un Cinépolis o en Cinemex. Pero pues ahora sí que Terrifier es, creo que la primera que está logrando casi que esto. Entonces, obviamente va a haber hay unas películas que se me estén pasando, ¿no? Pero, o sea, sí. Eso, eso la verdad es, a mi gusto, pues muy, 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 muy grato. Y ya nomás para terminar también esta ronda de comentarios, o sea, sí también hacer un hincapié en los efectos prácticos y de maquillaje. O sea, aquí hay una onda bien, bien padre de cómo de pronto están grabadas escenas de violencia. O sea, por ejemplo, hay una escena de motosierra que está grabado como si fuera psicosis. Y ahí Ujú. de pronto el cómo se le hacen detalles a lo que está haciendo Art con la motosierra o los cortes que se están haciendo es la verdad impresionante. Y en esta película sale Tom Savini en un pequeño cameo Sí. y él es el ídolo de Damien Leone. Y la verdad es que yo creo que ya con esta trilogía de Terrifier sí se le está poniendo muy al tú por tú esta franquicia con lo que ha hecho Savini. Que by the way, hace poco vi la de el Día de los Muertos Vivientes, que en esa hace los efectos prácticos Tom Savini, que yo no Mm. la vi porque acaba de ver Terrifier, sino la verdad es que por casualidad llegué a ella. Si quieren ver una película donde hay unos efectos así impresionantes de gore, esa y está en Prime Video. Entonces, una pequeña recomendación. Pero, pero sí, o sea, ya de plano, Tom Savini está en Terrifier 3. Entonces, eso también hay que aplaudirlo. Y ya es nada más lo que quería decir. Pues mira, o sea, creo que ahorita que estabas hablando del tercer acto de esta película, justo yo también pensé lo mismo, o sea, que de repente llegó de la nada, ¿no? O sea, yo no sabía que ya estábamos ahí, hasta que estábamos ahí, o sea, normalmente las películas suelen tener como un puentecillo entre el segundo acto y tercer acto en el que tú dices como, ah, vamos a lo que vamos, ¿no? Y aquí no existe. Y al principio eso me norteó mucho. Eh, pero creo que ya cuando entendí la intención, o sea, sí dije que cuando vuelvo a qué maravilla estas películas, o sea, qué bien están pensadas, qué bien están construidas, porque
Luego yo pensé, esta película a lo que está aspirando es al Imperio Contraataca. Terrifier 3 es el Imperio Contraataca de la saga de Terrifier. Nada más que aquí llegó hasta la tercera parte, pero o sea, tiene mucho sentido que digamos que puede que probablemente este sea el medio, ¿no? De lo que tiene planeado este Damien Leone. Sí. Eh, y me pareció, o sea, una cosa muy fascinante porque resulta que, o sea, ahorita que decías de lo de la duración, estaba viendo que una de las cosas que le pidieron a Damien Leone que hiciera es que durara menos de 2 horas, porque pues sí, la segunda duró 2:20, creo. No lo logró, duró 2 horas 5, que pues está bien. Pero, y ahí yo sentí que sí faltan pedazos de la película, o sea, faltan varias escenas que tú pensarías podrían estar ahí, eh, pero le va muy bien a la película que de repente llega un punto en el que no ves, no sabes, no tienes certeza de qué le pasó a ciertos personajes porque te pasa de una cosa a otra en un segundo y, y ya. Y no sé si eso fue accidente o fue intencional, pero para mí, desde ese punto, la película se eleva a un nivel que, pues como yo, o sea, esto ya es arte, esto es una cosa artística y tú podrán decir que, no, pero es que es todo asqueroso y es pura violencia y no sé qué, pero o sea, pero es que ese es el tipo de arte que es, o sea, en su rama, en su categoría, esto es artístico, o sea, hay una intención muy clara, un objetivo muy alto que quiere llegar y es justamente, pues lo que yo decía al inicio, ¿no? Los límites, o sea, tú también lo estás diciendo ahorita, o sea, si es consciente, ¿no? Esta experimentación, o sea, hasta dónde puede llegar. Yo creo que al final es el chiste de la película, ¿no? O sea, qué tan lejos se puede llegar. Y queramos o no, o quiera mucha gente o no aceptarlo, yo creo que eso sí es un mérito artístico. O sea, el chiste del arte siempre va a ser empujar a la gente a ver cosas que no quieres, o no todo es de ver cosas bonitas, no es todo hacerte sentir bien, es confrontarte con cosas que, o sea, pues podemos decir está mal, ¿no? Y justo voy a esas escenas que tú dices como que ya Art the Clown deja de ser el asesino de slasher del que lo conocemos y de repente ya, o sea, francamente se vuelve terrorista. Sí. Sí, es como de, o sea, yo sí en esa escena, que no voy a detallar qué pasa, pero sí dije, no mames, o sea, ¿cómo llegamos a esto? Yo tenía miedo de que pasara, o sea, la, las imágenes te lo estaban diciendo, qué es lo que iba a pasar y vuelvo y por eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, es oficio, o sea, esto es cinematografía, te lo estaba diciendo las imágenes. Y cuando pasó, yo dije, no mames, que sí llegaron a eso, o sea, ¿a quién se le ocurre, ¿no? En este panorama actual de política, de problemas, o sea, ¿a quién se le ocurre poner esto en una película así? Y digo, o sea, me hace sentir como muy conflictuado otra vez, pero digo, joder, es que ese es el objetivo, ¿no? De esta película, o sea, hacer algo que de verdad te confronte con la realidad, o sea, al final, quieras o no, este tipo de películas pues sí te confrontan con la realidad. Hay quien le pone un valor moral a disfrutar de estas películas de gore y violencia, que dicen que, es que eso solo los enfermos lo pueden ver y no sé qué. Ujú. Y yo digo, a lo mejor sí, pero si ver películas de gore te hiciera más enfermo, creo que ya estaríamos en un punto en el que la sociedad estaría destruida si eso fuera real. Eh, Creo que al contrario, este tipo de películas resultan como cierto alivio para procesar otras cosas de la realidad. Al menos para mí creo que eso lo fue ver Terrifier 3, o sea, vi cosas que en la vida real no puedo ver y a la vez, o sea, eso me hizo sentir cierta liberación. Eso para mí tiene más valor artístico que pues, muchas películas que hemos como hasta comentado aquí, ¿no? Que no nos han dado tanto, no nos han hecho sentir tanto. O sea, eh, esto sí es cine. Claro. Y, y quiero volver también a esta parte del lore porque eh, creo que hace rato, o sea, no hemos como podido categorizar de qué es exactamente Terrifier.
creo, si no estoy equivocado, creo que se puede decir que es fantasía oscura, porque Sí. es justamente ochentera, es por ahí como más cosa de Highlander y todo esto. O sea, creo que ahorita que estoy viendo las películas de Viernes 13 y que ya llegué casi a las que están a mediados de los ochentas y eso es como de, ah, claro, o sea, Damien Leone está haciendo esto, está haciendo estas películas en las que Jason ya no es el asesino de slasher normal, ya no es un humano, es más bien una criatura más cercana al cine de monstruos de Universal, combinado con fantasía, o más bien, pues sí, elementos más ochenteros. No sé, es así, no sé cómo exactamente llamarle, pero o sea, es una cosa que es muy ochentera, es muy de los ochentas. Y Terrifier entra justamente en ese aspecto. Y yo aquí sí debato que All Hallows Eve sí es parte del canon, porque no puedo hacer spoiler, pero el final de esta película sí hace referencia muy, muy clara a, a esa película, o al menos al fragmento de Art the Clown, Sí, el cortometraje del noveno círculo se le del llama. noveno círculo. Y yo creo que No, después va a ir, o sea, si aquí nada se quedó como una referencia, o sea, como de que, mira, ¿te acuerdas de eso? Yo creo que la cuarta va a ser como de, mira, esto sí es parte de toda esta historia, o sea, queda por debatirse, pero a lo que voy aquí es que a mí lo que me gusta de esto es que obviamente Damien Leone tenía desde hace muchísimos años, porque Art the Clown apareció creo que en el 2008 por primera vez, pues eso ya tiene más de 15 años. Eh, ya desde ahí él tenía una historia que quería hacer y creo que ver que ya la está pudiendo hacer, a mí se me hace inspirador, o sea, y se me hace una de las historias de éxito en el cine independiente más importantes, porque estas películas, pasamos de que All Hallows Eve costó como $30,000 o menos. No, creo que $30,000 costó Terrifier 1. sí, no, más Eh, bien la de, ajá, los cortometrajes y All Hallows Eve, creo que casi sí, eso nada. costó como, sí, eso debe haber costado como $1,000 cada uno. Ujú. Terrifier 1 costó 30,000, Terrifier 2 250,000, Terrifier 3 costó 2 millones y ya hizo casi 70 en taquilla mundial. O sea, aquí estamos hablando de que, y quería hacer la relación de lo que hablábamos la semana pasada con Megalopolis, de qué pasa cuando a un artista se le da la libertad de hacer lo que quiere. Y creo que Terrifier 3 es el caso positivo de lo que pasa. O sea, aquí sí es alguien a quien le dijeron, ok, aquí te va tus $2 millones, haz lo que quieras, mm, con unas restricciones como la que ya dije, la de la duración, haz lo que quieras y a ver qué pasa. Y el a ver qué pasa es que ya esta película, o sea, le va a dar de comer a toda la gente que trabajó en ella por toda su vida. O sea, es algo, pues yo sí considero hasta inaudito, o sea, que pocas veces se ve en el cine, ¿no? En el cine independiente, o sea, en cualquier tipo de cine, este tipo de éxito. Y creo que, o sea, sí es el tipo de películas que te hace decir, o sea, tienes que hacer algo ya, ¿no? Tienes que hacer algo ya porque de alguna forma eh, basta, ¿no? Basta con tener una buena idea para poder empezar a explorar lo que quieres hacer, ¿no? Y creo que eso es lo que tiene aquí Terrifier 3. O sea, es una cosa que empezó con unos cortitos y veamos en dónde está, ¿no? O sea, Terrifier 3 ya es quisiera decir que es ya no la máxima expresión de lo que Damien Leone tenía pensado, pero se me hace que no lo es. O sea, con todo y que es una gran película para mí, se me hace que todavía se puede poner mucho mejor. O sea, no solo en el cuestión de la violencia, como dije, o sea, creo que todavía todo lo que nos va a enseñar de historia de personajes lo va a trabajar todavía mejor en una cuarta, seguramente en una quinta. O sea, este sí es pues sí es una saga muy, muy bien pensada porque, o sea, algo hay detrás de ella que no sé, siento que sí hacía falta en el cine. O sea, digamos que hasta en general, nadie había creado una saga
ya podemos ir a esta franquicia, a este nivel, probablemente desde John Wick, o sea, sí, ya unos 10 años, más o menos. O sea, este nivel de éxito es otra cosa, ¿no? Que de hecho con John Wick creo que tiene mucho que ver porque sí, igual hay un capítulo que le dedicamos a John Wick 4 Cuatro. Ujú. y yo también defiendo mucho John Wick como también un producto artístico porque también hay una cuestión ahí con lo cinematográfico de que no solo es una... De hecho en John Wick, por ejemplo, la historia es casi que lo de menos, es más Ujú. el llegar a las escenas y el cómo estas escenas están construidas y la naturaleza del universo de John Wick, etcétera, etcétera. Y hay mucha... Es que no es exactamente comedia física, pero hay mucha onda física en John Wick Ujú. y cosas por el estilo. Y en cada película de John Wick era ir subiendo la barra. Sí, también. Y por ahí va Terrifier también. Hay una onda también mucho de lo físico, aquí sí de la comedia física, particulares del universo, e ir subiendo la barra. Y sí, pues es un caso excepcional. O sea, yo, no, yo no creo que, insisto, a Serbian Film o el Cien Pies Humano hayan sido rentables. Y No. Terrifier sí lo ha sido. Entonces, la verdad es algo que da mucho gusto. Y sí, definitivamente es arte. Estas películas, así como podríamos decir que Saló es arte o las películas de Hane que son arte, existe el arte de lo perturbador. Y sí, o sea, yo siempre he defendido este tipo de cine. Por ahí yo soy muy partidario de que tanto a Serbian Film como El Cien Pies Humano son películas que muchas veces son demeritadas porque, o sea, Ujú. se considera que son películas de Basura. porno, ajá, basura, de violencia pornográfica fortuita. Ujú. Y pues la verdad es que tienen mensajes muy interesantes esas películas, o sea, hasta sociopolíticos, de hecho. Sí. Pero eh, sí creo que este cine cuando está bien hecho, sí puede aportar algo y sí tiene un grado de sofisticación en su realización. Y claramente Terrifier pues tiene ese grado de sofisticación. Y no más rápido hablando de esta comparación que hiciste con Viernes 13, está interesante porque sí, en efecto, es muy interesante ver todo Viernes 13 o ver todas las franquicias de terror, o sea, todo Nightmare on Elm Street o todo Halloween, Ujú. y ver cómo verdaderamente conforme a la época se van amoldeando a cosas distintas. Aunque Sí. también en esas películas también hay un síntoma muy notorio de cuando de pronto quieren explotar mucho el producto y termina pasando de que se vuelven ridículos. O sea, Sí. a tal grado de que Jason sí llegó al espacio y pues existe Freddy contra Jason y cosas así. Eh, pero, por ejemplo, en el caso de Terrifier 3, sí cierto, me gusta esta comparación con, digamos, lo que pasó más adelante con Viernes 13, porque, por ejemplo, Viernes 13-7, pues, que ya es Jason Uf. contra Carrie, pues también tiene una onda Sí. ahí muy, muy particular, muy particular en cuanto a cómo se siente y cómo se ve esa película. Pero Terrifier ha sido una película que ha ido cambiando un poco su naturaleza en cada película, pero en Terrifier se nota que sí está todo planeado desde el inicio. Sí, O sea, exacto. tanto, y es que neta, véanlas otra vez, o quien las tenga muy a la mano recordará esto. Pero es muy interesante cómo empieza Terrifier 1, que es, ahorita voy con lo de que no es Lord All Hallows Eve, pero es muy interesante cómo empieza Terrifier 1 con esta pantalla mostrando esta entrevista y, y ese inicio es el final, en realidad. Ah, sí, es Y el cierto. final te concatena directamente hacia la 2. Sí. Y entonces, o sea, en la uno hay elementos que tienen resonancia en la 3, insisto. Victoria, claramente, ese es el gran ejemplo de que eso estaba planeado. Pero otra cosa de que creo que a mí me brinca mucho, y eso lo pensé viendo Terrifier 2, que yo estaba viendo Terrifier 2 y decía, ¿por qué está bien que es que en la época contemporánea y siguen usando como el iPhone 8, ¿no? Y de pronto, ya que vi esta tercera y vi que hay un brinco de 5 años, dije, ah, mira, o Sí. sea, Sí, 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 es cierto, sí. estaba esto planeadito. O Ujú. sea, y sí, el final de Terrifier 3, bueno, el clímax, hay una clara alusión al Noveno Círculo, que es el primer cortometraje de Art the Clown, que después vino a formar parte de la antología de All Hallows Eve. Y ahora sí que diciendo rápido, porque yo no creo que es canon,
Yo creo que All Hallows Eve es un proof of concept donde nada más este Damien León estaba diciendo, esta es una idea que tengo de este personaje. Y él plantea cosas que no tienen mucho sentido para la franquicia de Terrifier, entre ellas que Art the Clown es omnipresente y que Ujú. Art the Clown sale de las televisiones. Eso a este grado todavía no pasa. Pero lo que sí es Todavía. cierto, y se lo dije a un amigo también antes de ir a verla, la de Terrifier 3, no sé si en algún punto de la franquicia vayan a hacer algo que sí puede pasar, porque, insisto, cada película tiene un brinco de naturaleza, que a lo mejor la 4 o la 5 sí ya se conecte con All Hallows Eve, pero ahí sí que veremos. Pero Veremos, hasta que no haya esa veremos. conexión concreta, ahora sí que yo ya puse mis pruebas, hasta que no haya esa conexión concreta, All Hallows Eve es un proof of concept. Y, y Lo la historia de acepto. Terrifier comienza con Terrifier 1. Y también, hablando de esto que tú dijiste, que este es el midpoint, sí, cierto, sí se siente muy como este es el midpoint de Terrifier. Por eso yo esperaría que llegue hasta las 5, pero hasta las 5 ya, porque Probablemente hasta las 5. no quisiera que esto, y yo también lo dije con John Wick, no quisiera que esto se engolosinara. Esa es una. Sí existe la posibilidad de que esto se descarrile. Y la otra, para el grado de cineasta que es Damien León en este momento, yo quisiera ver que haga otra cosa. O sea, esto mismo que él hace, siendo un talentosísimo director de gore, quisiera ver que lo hiciera en otra franquicia nueva. O yo que sé, que adapte algo. Pero quisiera Sí. ver otra cosa de él, que ya se separe de Art the Clown. Aunque sea su hijo predilecto, pero sí quiero verlo hacer otra cosa. Entonces, ojalá Terrifier no pase de las 5, esa es la que ya se ha comentado que también ya está muy así como Sí, ese sí lo coqueteándose. creo. O sea, 5 sí creo. Es O que sea, la 4 ya es segura. con lo La que han 4 ya va a recaudado salir. ahorita, o sea, ya es como de que, o sea, puedes hacer otras 20 Terrifier sin problema, ¿no? Pero, o sea, sí, 5 yo creo que es el número, eh, pues, apropiado. Y hablando de eso, o sea, creo que yo había leído justamente que él sí decía, o sea, para mí ya, no dijo 5 Damien Leone, pero sí dijo como que, o sea, yo sí tengo como un número pensado, que ahí lo voy a dejar y que si alguien lo quiere seguir, o sea, ya no es mi problema, o sea, yo me Ah, pues deslindo está chido. y hagan lo que quieran, ¿no? Eh, Porque justamente pues, pasaría, ¿no? Lo que pasa con Viernes 13, con Halloween, o sea, que ya se desbordan todo esto. Y, y hablando del plan de esto, o sea, justamente esa es como la gran diferencia, ¿no? O sea, que Terrifier sí está predicho que esto es lo que iba a pasar. Porque yo había visto cuando salió la 2 que muchas quejas o muchos comentarios era justo de ¿por qué de repente se volvió fantasioso, no sé qué, sobrenatural? Y era como de, pues bro, o sea, es como el proceso natural del slasher, ¿no? O sea, la primera fue más realista, que ahí sí no me acuerdo muy bien si lo estoy confundiendo con el inicio de la 2 o no. Pero según yo, ya, ahí ya daba indicios de que Art no era al final, pues que no es del todo humano, o sea, ya se medio daba a entender que, pues, que iba a regresar, ¿no? Bueno, es Eh, que en la primera sí acaba con que sí, revive. que Entonces sí, revive. sí queda claro que es. Y hasta ese punto no sabes qué es sobrenatural, o sea, hasta que revive el güey. Ajá. Entonces yo dije como de, o sea, ¿por qué les molesta, no? ¿Por qué les saca de onda que esta película esté siguiendo el curso natural del slasher? O sea, obviamente se iba a volver fantasiosa, sobrenatural. Eh, y creo que sí, la gran comparación es justamente Viernes 13, porque es como la que más está siguiendo de cerca. Justamente, o sea, creo que ahí está combinando a Sienna y a su hermano con estos dos personajes que se vuelven némesis de Jason, ¿no? La pseudo Carrie y Tommy, o sea, Ah. está haciendo cosas que a lo mejor son inconscientes, pero que a mí me hacen decir, ok, claro, claramente este sujeto creció viendo estas películas, ¿no? Muy de cerca, las conoce muy bien, porque hasta las puedes poner lado a lado y, o sea, hay cosas ahí con los personajes, la forma en la que hablan, cómo interactúan, que yo dije, es exactamente lo mismo, o sea, es el mismo tipo de guión. Pero sí, o sea, creo que la forma en la que está aquí planeado, o sea, es de otro nivel, neta que sí, es de otro nivel. Nadie había planeado una saga así, vuelvo, desde hace mucho, o sea, ni siquiera John Wick, porque John Wick sí fue cosa de que salió la primera, dijeron como, pues, ¿qué puede seguir? Salió la segunda, dijeron,
pues, ¿qué más inventamos? Salió la tercera y dijeron como, o sea, ¿qué más puedes inventarle a esto? Y lo hicieron. O sea, fue cosa de que salió y se les fue ocurriendo al paso. Aquí no. Aquí sí estamos viendo una historia que se va a desenvolver, que se va a tardar, no sé, supongo que como unos 10 años en desenvolverse. Pero, o sea, yo apuesto que va a ser una cosa espectacular. Entonces, no sé, yo creo que ahí lo puedo dejar y creo que nada más decir que me da gusto que esta conversación no se fue, pues por lo obvio, ¿no? De que, ay, que el gore, la violencia, qué padre, es lo mejor de la película. O sea, acabamos hablando de lo que yo sí creo que es la parte más importante de Terrifier como saga y Terrifier 3 en especial. Qué historia, qué personajes, o sea, todo lo que hace Sienna en esta película, cómo actúa Lauren Lavera, o sea, eso sí faltó mencionarlo. No mames, así, a mí se me hace de mis actuaciones favoritas de este año. eh, una cosa espectacular. O sea, qué gran película en todo sentido. Y qué bueno que nos fuimos por ese rumbo. La verdad es que sí. Bueno, primero que nada, ahora sí que no hubiéramos podido hablar de todo eso si la película no lo diera. Y Exactamente. entonces por eso hay que verla bien. Y segundo, en efecto, si algo más agradezco de toda esta trilogía de Terrifier o franquicia o saga o como chingado sea, es que nos regaló a Lauren Lavera. Damien Leone Sí. descubrió a Lauren Lavera y ha sido un gran descubrimiento y yo quiero ver qué más va a hacer ella después también. Entonces, la verdad es que las palmas a Palmas. todos los involucrados en Terrifier. Y ahora sí que a todos. O sea, quien hizo Sí. la música, la fotografía, La vuelta es buenísima. el diseño de producción, todo está en su punto con el presupuesto que les dan. Y desde la Sí. primera, ¿eh? La primera es una película, a mi gusto, excelentemente hecha y ocurre casi todo en una bodega, pero Sí. ahí hace unas cosas muy ingeniosas. Entonces, yo sí defiendo a Damien Leone como un gran cineasta. Claramente le hace honor a su apellido. Entonces, Ah, bien ahí, bien. bien, todo muy bien. Y pues si no la han visto y la van a ver, lleven su INE. No les Ah, vaya sí. a pasar la payasada que a mí, que no me dejaron entrar. Porque ahorita no traigo INE, que la perdí hace rato. Eh, no se les olvide. La sala estaba casi vacía porque estaban regresando mucha gente que no traía INE. Que no les pase. No, no aceptan ni foto ni nada. O sea, tiene que ser la INE en física, tu pedazo de plástico, porque si no, no pasas. Y yo digo, qué molestia, pero a la vez es que, híjole, sí tiene muy apropiada la clasificación. O sea, esta película es Sí, otra cosa. Eh, sí es para que cualquier cine que esté dejando pasar menores de edad, sea por negligencia o accidente, o sea, sí es para que lo cierren porque no, esto no es algo que puedan entrar a ver. Entonces, precavidos ahí. en efecto. Pues bueno, ya si no hay nada más que agregar, No hay nos más. estaríamos viendo en un próximo capítulo. En efecto, a la próxima.